¿Qué secretos oculta el manto de Jesús? Revelaciones sorprendentes. Episodio 1. El tejido del cielo en la tierra. El manto de Jesús. Ese detalle tan sencillo y a la vez tan profundo es uno de los elementos más poderosos y misteriosos que recorren los evangelios. No era una prenda cualquiera. En tiempos bíblicos, el manto de un hombre no solo cubría su cuerpo, representaba su identidad, su autoridad, su misión. Era su cobertura espiritual. La Escritura nos muestra que el manto de Jesús era sin costura, de una sola pieza, algo extraordinariamente raro para su tiempo. Esto ya nos da la primera pista. Ese manto representaba unidad, perfección y divinidad. Un símbolo profético, no hecho por manos humanas al azar, sino cuidadosamente tejido, como su propósito en la tierra. En Juan las 7:23 de la noche menos 24, los soldados que lo crucificaron no lo rompieron, sino que echaron suertes por él. ¿Por qué? Porque reconocieron su valor. No era un manto ordinario, aunque el mundo lo desnudó físicamente. Espiritualmente, ese manto no podía dividirse, porque representaba la autoridad celestial de Cristo. Y en Marcos las 5:25 menos 34, vemos a una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años. Había gastado todo en médicos, nadie la ayudó, pero cuando vio a Jesús pasar, se atrevió a tocar su manto en secreto. No supió. No le pidió palabra, solo el borde de su manto. ¿Y qué ocurrió? Al instante fue sanada. A Jesús se detuvo. ¿Quién me ha tocado?, preguntó. Los discípulos se rieron. Maestro, todos te aprietan, dijeron. Pero él insistió. Alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Es poder, estaba en el manto. No porque el tejido tuviera magia, sino porque representaba la fe que conecta con el cielo. Y así comienza el misterio. Porque si el manto de Jesús pudo liberar poder con solo un roce, entonces, ¿qué más puede enseñarnos sobre su gloria, su legado y su sacrificio? Episodio 2. El manto como herencia de autoridad. Para entender por qué el manto de Jesús es tan significativo, tenemos que retroceder en el tiempo. En el Antiguo Testamento, los profetas también llevaban mantos. Eran señal de su llamado divino. Elías, por ejemplo, usó su manto para dividir las aguas del Jordán, y antes de ser arrebatado al cielo, dejó su manto a Eliseo. ¿Lo recuerdas? Eliseo clamó: «Dame una doble porción de tu espíritu». Y Elías le dijo: «Así me ves, cuando sea arrebatado, lo tendrás». Cuando Elías fue llevado en un torbellino su manto, Eliseo lo recogió, y con ese mismo manto hizo milagros mayores que su maestro. Ahora volvamos a Jesús. Él también vino con poder, con un manto de gloria sobre su vida. Cada milagro, cada palabra, cada acto de compasión, era como un hilo más en ese manto divino. Pero aquí está la clave. Jesús no subió al cielo y dejó su manto físico, sino que nos dejó su unción. Su cobertura espiritual fue entregada a sus discípulos. Él lo dijo: «A mayores cosas que yo haréis, porque yo voy al Padre». ¿Lo ves? No se trata de la tela, se trata de lo que representa. Jesús nos cubrió con su justicia, con su autoridad, con su presencia. El manto fue solo la señal visible de una realidad eterna. Pero antes de irse, ese manto también fue manchado en roto, burlado en su camino a la cruz. Jesús fue despojado, azotado, coronado con espinas. Pero en todo ese sufrimiento, la cobertura de Dios seguía intacta. Y en el próximo episodio veremos cómo ese manto, aparentemente perdido en la cruz, se transforma en la cobertura eterna del perdón para la humanidad. Episodio 3. El manto despojado y recuperado. Cuando Jesús fue arrestado, los soldados romanos lo desnudaron, lo azotaron y colocaron sobre él un manto púrpura, burlándose de su realeza. Le dijeron: «Salve, rey de los judíos», mientras lo golpeaban. Pero ellos, sin saberlo, estaban cumpliendo una profecía antigua. Isaías 53 lo había dicho: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto». Su manto fue un símbolo de burla, pero para Dios ese manto era el comienzo del trono eterno. Y cuando llegó la cruz, los soldados lo desnudaron de nuevo. Lo colgaron sin vestiduras, sin defensa, sin honra. En ese acto humillante, Jesús tomó sobre sí toda nuestra vergüenza. Pero lo más sorprendente es lo que vino después. En Apocalipsis 19, Juan ve al Cristo glorificado y lo describe con un manto. Dice Anne: «Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es An, el Verbo de Dios». El manto vuelve a aparecer, pero ya no como una prenda humana, sino como una vestidura de victoria. ¿Puedes ver el ciclo? El manto fue tocado, Gibbs fue despojado, Gibbs fue glorificado, Gibbs y ahora nos cubre a nosotros. Cuando vienes a Jesús, ya no estás desnudo ante Dios, antes estás cubierto.
Ya no necesitas esconder tu pasado. El manto de Jesús te cubre con su perdón, su identidad, su poder. Y este manto no se compra ni se gana, se recibe por fe. Y lo más increíble es que tú también estás llamado a llevar esa cobertura al mundo. Y en el episodio final entenderás lo que eso significa. Episodio 4. ¿Han visto el manto? Camina con poder. Ahora que sabes el poder que cargaba el manto de Jesús, la pregunta final es, ¿y ahora qué? Jesús no vino solo para sanarte, vino para revestirte en cuando resucitó. No solo venció la muerte, te abrió un camino nuevo para vivir con su cobertura. Por eso Pablo dice, en Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Lo comprendes? Tú llevas su manto, tú portas su nombre, su favor, su autoridad. El enemigo no te teme a ti, teme al manto que llevas. Cuando oras, no lo haces en tu nombre, sino en el de Jesús. Cuando enfrentas gigantes, no lo haces con tus fuerzas, sino bajo su cobertura. Y esto cambia todo. Porque cuando sientas que el mundo te desnuda, que te humilla, que te despoja de dignidad, recuerda que ya estás vestido con lo que el cielo respeta. El manto de Jesús no es de tela, is spiritual, eternal, indestructible. ACQ. Cuando te sientas sucio, recuerda que estás cubierto por su justicia. Cuando te sientas solo, recuerda que lleva su presencia. Cuando el enemigo te acuse, muestra el manto. Cuando no tengas palabras, toca su borde en oración, porque su manto todavía tiene poder, y tú eres portador de su gloria. Llamada Fanel, alguna vez te has sentido indigno, manchado o débil. Hoy es el día para recordar que el manto de Jesús no se perdió, se te entregó a ti. Ya no caminas descubierto, sino revestido con su amor, su autoridad y su perdón. Comenta, estoy cubierto por su manto si recibes esta verdad hoy. Comparte esta historia con quien necesite recordar que no estás solo. Guarda este mensaje para cada vez que sientas que el mundo quiere despojarte de tu identidad, porque el cielo ya te ha vestido.